Seguro que conoces esta sensación. Suena el despertador, intentas moverte y te sientes como el hombre de hojalata o la mujer de hojalata. Todo cruje, todo tira, necesitas media hora de calentamiento y esto solo para empezar a funcionar. Vas al médico con miedo, te hacen radiografías y cuando te dan los resultados escuchas una frase frustrante. Aquí no sale nada, sus huesos están bien para su edad. Y piensas, bueno, si estoy bien, ¿por qué me duele la vida? Y yo te entiendo y entiendo que no te lo estás inventando. El problema es que las radiografías solo ven los ladrillos, tus huesos, pero no ven exactamente el cemento que une estos huesos. Hay una red invisible que envuelve todo tu cuerpo y que cuando se seca se convierte en una especie de camisa de fuerza que te aprieta las 24 horas del día. Por eso hoy te voy a explicar qué es la fascia, por qué se te está pegando mientras duermes y lo más importante, cómo volver a hidratarla sin tomar ni una sola pastilla. ¿Por qué pasa esto del dolor difuso sin que aparezca nada en las pruebas? Aquí es donde la mayoría de personas se confunde. Crees que te cuesta moverte porque la bisagra está oxidada, el hueso o el contacto entre los huesos, las articulaciones, pero muchas veces el problema está en el envoltorio de la bisagra, en estas estructuras que lo envuelven. Para que tú puedas estirar el brazo, las capas de tejido que están bajo tu piel tienen que deslizarse unas sobre otras. Y para deslizarse usan un lubricante natural, el ácido hialurónico. Y sí, es el mismo de la cosmética, pero tu cuerpo en este caso lo usa como aceite de motor entre las diferentes capas de tejido. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que cuando pasas 8 horas quieto o quieta durmiendo, o si tienes un poco de inflamación, ese aceite cambia, se vuelve un poquito más denso y se convierte, por decirlo de alguna manera, en una especie de pegamento. Imagínate el film transparente de cocina. Si el film está fresco, lubricado, se desliza, se adapta. Pero si lo dejas secar y se pega sobre sí mismo, se vuelve rígido, se vuelve arrugado y duro. Entonces, si intentas estirar este plástico de golpe, tira y duele en nuestro caso. Eso es exactamente lo que sientes, lo que notas al despertar. Tus huesos, articulaciones, lo que sería la carne, están bien, pero tu fascia, que sería el plástico del que hablamos, el film, se ha quedado como pegada. Estás como envasado al vacío, pero dentro de tu propio cuerpo. Pero hay un matiz que hay que destacar aquí que es importante, que esto no significa que todo sea fascia, ni que sea esto igual en todo el mundo. No quiere decir que esto sea la explicación de todo. Es una forma de entender por qué con una radiografía normal puedes levantarte como si fueras un hombre o una mujer de hojalata. Entonces, me preguntarás, bueno, Alberto, ¿y si solo es plástico pegado, por qué me duele tanto? Porque cuando algo se mueve mal, tu cuerpo lo nota como si fuera una alarma. ¿A qué me refiero? Que tu sistema nervioso lo interpreta esta fricción y esta rigidez como si fuera una señal de amenaza y sube el volumen del dolor para protegerte, para que no te muevas a lo loco. La buena noticia es que esto puede mejorar cuando le devuelves al tejido dos cosas. ¿Qué cosas? Calor interno y un movimiento suave. Y eso es justo lo que vamos a hacer en el bloque en el que te explicaré soluciones. Pero antes déjame ponértelo con un caso típico, real, para que lo veas claro. Déjame contarte un caso típico. Llamaremos a la paciente María, de 62 años, para que nos situemos. La paciente entra en la consulta caminando como un robot y girando todo el cuerpo en bloque para mirar al médico. Y le comenta al médico, mira Alberto, me duele la cadera, la espalda, las rodillas, debo tener una artrosis galopante. Tenía unas radiografías que eran normales y una resonancia que le habían hecho que era perfecta. Resulta que, después de hacer las pruebas, los huesos parecían aparentemente impecables. Pero el médico al tocar la espalda se da cuenta que la piel no rueda, no rueda, está dura como una tabla de planchar. Su fascia, la fascia estaba como cartonizada. El médico entonces le pregunta qué hace por las mañanas. ¿Y qué responde la paciente? Pues me obligo a estirar fuerte, aunque me duela, para romper la rigidez. ¿Cuál es el problema? Que este era su error y también puede ser el tuyo. Si tiras fuerte de un plástico seco, lo rompes y a la fascia no se la ha de forzar, a la fascia se la ha de convencer.
Lo que María necesitaba no era intensidad, lo que necesitaba era temperatura. ¿Qué otros problemas de salud habría que descartar? Antes de que pienses que todo lo que duele es fascia, vamos a poner orden. Ya he dicho antes que es una posible explicación, porque el tratamiento cambia. Por ejemplo, si tienes rigidez matutina que mejora al moverte, solemos tener 3 candidatos. Mira cuál es el tuyo. Valora. En primer lugar, la artrosis, que sería el desgaste. Aquí el dolor no está por todo el cuerpo, sino en sitios clave. Normalmente son las rodillas, las caderas o las manos. La rigidez dura poco, normalmente menos de 30 minutos, y mejora al moverte suave. Pero cuidado, que si te pasas de actividad luego duele más. ¿Te sirve lo que vamos a ver hoy? ¿Las explicaciones que vienen después y soluciones? Pues sí, porque aunque tengas el cartílago gastado, si mantienes la fascia hidratada, es decir, el envoltorio, la articulación sufrirá menos presión. En segundo lugar, tenemos la fibromialgia. Aquí el dolor es difuso, te duele la vida y se suma cansancio extremo o mal sueño muchas veces. Los análisis suelen salir normales, lo cual es muy frustrante, pero has de escuchar esto, que los estudios recientes han visto que en pacientes con fibromialgia la fascia también tiende a estar más rígida y se desliza peor. No sabemos si es la causa o la consecuencia, pero sabemos que trabajar la fascia con suavidad ayuda a bajar esta sensación de cuerpo apaleado. Así que quédate porque también te interesa. Y en tercer lugar tenemos la inflamación, que es seria, la alerta. Aquí es donde no debes tratarte solo en casa. Aquí lo que tienes es una rigidez que dura más de 1 o 2 horas después de levantarte y sobre todo si tienes fiebre, pierdes peso sin querer o la articulación empieza a estar roja, caliente o hinchada, o si además el dolor no mejora al moverte, sino que además empeora, pues aquí podríamos ya estar hablando de una artritis reumatoide o de procesos inflamatorios que requieren medicación específica o lo peor, que fuera una infección, que esto sería una emergencia. Si tienes esto, has de ir al médico o si él lo considera el reumatólogo para valorar. Pero si tu rigidez pasa con el movimiento, no hay una articulación roja y el dolor es esa sensación de traje apretado, entonces sí que es muy probable que sea tu fascia que te está pidiendo a gritos hidratación. Vamos a lo práctico. ¿Cuál es la solución? La solución es la rutina del gato para derretir la rigidez. La pregunta es cómo despegamos ese film de cocina seco que comentábamos antes, pero sin romperlo. Pues no necesitas ni gimnasio ni sudar. Lo que necesitas es convencer a tu tejido de que es seguro moverse. Para eso vamos a usar una estrategia de 2 pasos. Consiste en hidratación interna y el desperezo del gato. Vamos allá. En primer lugar, el paso 1, el disolvente, el agua precafé. Lo primero es física básica. Tu fascia es como una esponja. Si una esponja está seca en la encimera, está dura. Si intentas doblarla, se cuartea. Entonces, para que se vuelva blanda, ¿qué haces? La mojas. Pues mucha gente se levanta y va directo al café. Y esto es un error. El cuerpo viene de 8 horas sin beber. Entonces, lo que pasa es que tus tejidos están secos. Y antes de hacer nada, lo que tendrías que hacer es beber un vaso de agua templada grande para renovarte. ¿Por qué agua templada? Porque el agua fría contrae, en cambio el calor dilata y relaja. Agua templada. Queremos derretir el pegamento y para eso necesitamos darle temperatura. El paso número 2, el movimiento. Aquí hay que aprender de tu gato. Quiero decir que cambies el chip radicalmente. Esto no va de estirar como en una clase de educación física, aguantando ahí el dolor 30 segundos, no. Aquí lo que vamos a hacer es lo que hacen los gatos para despertar, para desperezarse. Fíjate en un gato, no se fuerza, lo que hace se llama pandiculación. ¿Qué es esto de la pandiculación? Pues es una mezcla de estirarse, de desperezarse, de tensar suavemente y de soltar. Es la forma que tiene la biología de decirles a los músculos, pues ya no estamos durmiendo, resetea el tono y quita la rigidez. Y empezamos a funcionar. Pues lo que voy a hacer es proponerte estos 3 movimientos de gato para que los hagas incluso sin salir de la cama cuando te despiertas. El ejercicio número 1, el bombeo pélvico, sería la hidráulica. Me explico.
Te tumbas boca arriba, rodillas dobladas y los pies planos en el colchón. Imagínate que tu pelvis es un cuenco con agua. Vale. Pues en primer lugar, exhala, sacas aire, metes barriga y aplanas la espalda contra el colchón. Es como si volcaras el agua hacia tu ombligo. En segundo lugar, inhala, mete aire, sacas barriga y deja que se arquee la columna lumbar, como si volcaras el agua hacia los pies. ¿Cuál es el secreto? Pues hazlo muy lento. Imagínate que estás bombeando aceite por tu columna vertebral. Haces así y haces así, esto tumbado. Esto hidrata la zona lumbar, que es donde más fascia se pegará por la noche. ¿Cuántas veces? Pues puedes hacer 10 repeticiones lentas, no lo hagas rápido, ¿eh? El ejercicio número 2, el círculo de los hombros. Te sientas en el borde de la cama y lo que vamos a hacer es despegar la caja torácica, que se ha quedado como congelada al respirar poco por la noche. ¿En qué consiste el ejercicio? Pues en hacer círculos con tus hombros hacia atrás. Pero no círculos rápidos, no, círculos lentos. Quiero que sientas cómo los omóplatos se juntan, suben y se separan, ¿eh? Si escuchas crec crec como si fuera arena, no te asustes, no son tus huesos rompiéndose, son burbujas de gas y capas de fascia que se están despegando. Mientras este ejercicio no duela, ese sonido que puedes escuchar es el sonido de la liberación. ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces? Pues puedes hacer 8 círculos amplios. El ejercicio número 3 sería el gran desperezo final, digámoslo, el reseteo. Lo que haces es volver a tumbarte, o si ya te has animado, te pones de pie, y lo que haces es llevar los brazos por encima de la cabeza y estira las piernas lejos. Eso si estás sentado. El ejercicio consiste en que te despereces con ganas, como si te acabaras de despertar de una siesta de 100 años. Estira el brazo derecho y la pierna izquierda y busca esta sensación de gusto de estirar el tejido, lo mantienes 3 segundos y suelta de golpe. Y luego lo haces con el otro lado. Es un momento de soltar, ¿no? Este soltar es lo importante. En cuanto tu cerebro recibe la señal, dice, bueno, vale, ya no estamos en modo protección, ahora ya puedes quitar la armadura. Es un mensaje que le envías a tu cuerpo. Entonces, repasamos el despertar del gato, ¿no? Porque se parece. Primero, el vaso de agua templada, que sería la esponja. En segundo lugar, el bombeo pélvico, que sería el trabajar la columna, el despegar esta fascia. En tercer lugar, los círculos lentos de los hombros. Y en cuarto lugar, el estirar y el soltar, el reseteo. En total, ¿cuántos son? 3 minutos. Que esto es menos de lo que se tarda en hacer un café. Si haces esto cada día, durante una semana, 10 días, 2 semanas, pues verás que este hombre o mujer de hojalata empieza a desaparecer, a disolverse, a despegarse. Si llevas meses o años así, con estos problemas de rigidez, pues dale 3, 4 semanas de constancia. El cuerpo no cambia en 2 días. Y ahora, según tu caso, si tu problema es sobre todo en una articulación concreta, es más en rodillas, en caderas, en manos, y te suena a desgaste, pues mira el vídeo que tengo sobre artrosis, causas, síntomas y tratamientos, porque te da respuestas y orientación. Y si lo tuyo es un dolor más difuso, con un sueño malo y con cansancio, tengo otro vídeo sobre fibromialgia, y esto que has visto aquí pues podría servirte de complemento, aunque no es toda la solución. Puedes mirar el otro vídeo. Y recuerda que una radiografía que esté bien no significa que estés bien, significa que toca mirar el mapa completo y empezar por lo más básico, que es agua, calor interno y el movimiento suave. Un abrazo, cuídate, nos vemos en el próximo vídeo.